Bueno, muy buenas noches a todos. Empecemos a hacer la actividad de la unidad número 5. Esta pequeña actividad me pide a mí en particular pues generar un programa que escriba 10 calificaciones de un alumno de la Universidad de la UNADM. El programa debe de poder ordenar las calificaciones utilizando el método que se llama método de burbuja. Entonces empecemos a realizar esta pequeña actividad, este programa. Como se habrán dado cuenta ya anteriormente, yo utilizo el sistema operativo GN Linux Ubuntu, la versión 16.04 de 64 bits. A mí me gusta mucho ese sistema. Quisiera otro sistema completamente libre como Triskel, pero he tenido algunos problemas con los drivers. Pues vamos a empezar. Necesito yo primero abrir una terminal. Esa terminal yo la logro abrir con los comandos Control Alt T. Como se habrán dado cuenta, inmediatamente se abre ya la pantalla. Obviamente el directorio de inicio es el directorio de Home. Necesito yo trabajar en un área. Para mí es mucho más sencillo entrar en el área del escritorio. Solo logro escribiendo cd escritorio. Inmediatamente entro en el escritorio. Voy a utilizar un editor de texto. Los más usuales y los más comunes generalmente son para GNU Linux, VI, muy viejito, la versión mejorada que es Vim, y luego la versión mejorada para el entorno GNOME, que ya no lo utiliza GNU Linux, que es JVim, pero para el orden de los programas, me gusta mucho cómo funciona Jenny. Entonces voy a abrir el programa de Jenny, el nombre del archivo se llama burbuja, burbuja.c ampersand para que se mantenga abierta la terminal y vean, inmediatamente me abre el programa. Entonces, obvio, lo genial de este programa es que a mí me gusta mucho cómo lleva el orden de los brackets, es decir, de la parte de los corchetes y la parte de las llaves, ¿no? Te indica perfectamente todo. Entonces, vamos a empezar. Para la primera parte del programa, obviamente, tenemos el encabezado. El encabezado siempre debe de llevar para qué sirve el programa, posteriormente la fecha en la que realizaste el programa y la versión del programa, ¿no? Porque generalmente abro 2 o 3 programas, voy copiando código, voy creando código, tomo ideas de algún libro y es la versión, la última, la que se debe de quedar, ¿no? Y obvio el autor, en este caso su servidor Luciano Hidalgo Rosas. El primer comando que nosotros debemos de poner es cargar la biblioteca de entrada estándar, es decir, la stdio.h. Posteriormente voy a empezar con, si estuviéramos en otro lenguaje, quizás se podría decir la parte de la clase, en este caso es del bloque, ¿no? La función principal del bloque es main. Empiezo el bloque con unas llaves, doy de alto las variables para los contadores que son enteros, en este caso IJK, SPAS y N, que es el número de calificaciones o de datos que se van a ingresar a lo que es el arreglo o el vector, si estuviéramos en física. Entonces, también doy de alta las variables que son racionales o decimales, en este caso es la variable llamada suma, la media, y una variable que me va a permitir hacer el cambio en el orden de los datos del arreglo. Esta variable se llama hold. Le digo en pantalla que ingrese el número de datos. El programa dice ser nada más para 10 calificaciones, pero ¿por qué no hacer uno? Dependiendo de la memoria y la capacidad de tu computadora, pues que lea 100, 10, 10.000 datos, ¿no? Entonces eso se le va a asignar a la variable n. Inmediatamente con la función scanf toma el valor del teclado y lo guarda en la variable n. En ese momento yo doy de alta el arreglo o el vector llamado datos, ya con la variable n. Si n vale 5, el vector va a tener una dimensión de 5. Si vale 10, el vector va a tener una dimensión de 10 o el arreglo. Voy a imprimir los datos conforme yo los metí a la computadora. Entonces, para eso utilizo un ciclo for. Le digo que empiece desde el primer dato, desde igual con 1, hasta el último dato, que en este caso es n, y que va a ir incrementándose de 1 en 1 con i++. Obviamente imprimo en pantalla, ingresa el número de dato, el dato y luego el número i. Y los guardo en el arreglo datos. Obvio tengo que especificar que este arreglo es de tipo racional o decimal con f.
Y por último voy a imprimir los datos que acabo de ingresar. Nuevamente utilizo otro for. Este es asignado a la variable j. Imprimo los datos de 1 hasta n nuevamente y los presento en pantalla con 4 decimales, que generalmente es lo que utilizamos en algunos cálculos, por lo menos 4 decimales básicos, ¿no? Del arreglo datos j. Y por último, y lo más interesante del código, es realmente esta sección. Esta sección del for, lo que hace realmente, si yo tengo 10 datos en el arreglo, el número de veces que va a comparar son el número de datos menos 1, 9 veces. ¿Por qué? Porque el último dato no tengo con qué compararlo, puesto que es un valor par. Voy a estar comparando dos datos y voy a estar cambiando esos dos datos. Eso lo logro con el primer for. El segundo for, que es de la variable k, el segundo for obviamente es para comparar el último de los datos. Porque ¿qué pasa si tengo yo un arreglo que es impar o par? Es decir, que tenga 5 datos o 6 datos. El último dato siempre debe de compararse con el anterior. Entonces nuevamente el contador debe ser n-1. Porque de lo contrario, si le pongo n+1, va a comparar un dato que realmente yo no tengo en el arreglo. Y probablemente me mande el error, lo cual algunas veces me pasó. No entendía bien por qué, pero al fin lo encontré. El último dato pues no existe, me mandaba en terminal error. Dices, ¿cómo que no existe? Claro que sí no existe, porque nada más son pares. Entonces, si tienes 10 datos y le dices que es hasta n+1, va a querer comparar el dato 11, y el dato 11 no existe, no está dado de alta en el arreglo. Y por último, aquí hago la comparación. Lo utilizo con un if, en donde el dato 1, ¿no? Bueno, en realidad lo que hace es que como acá empieza con 1, empieza el primer dato. Si el primer dato es mayor que el segundo dato, entonces el primer dato se va a guardar en la variable hold. Al dato 2 se asigna la variable 1, al primer dato que yo tenía, ¿no? Y luego hold se asigna la posición 2. Entonces es como hago un pequeño switch. Siempre y cuando, obviamente, el primer dato sea que mayor que el segundo dato. Eso es lo que me permite a mí el arreglo de burbuja. Los datos que tienen un menor valor van a ir ascendiendo, y los datos que tienen un mayor peso, un mayor valor, van a ir descendiendo. Esto lo asegura. Y bueno, una vez que hace n-1 veces la comparación, pues me va a presentar los datos ordenados. Los vuelvo a imprimir. En este caso yo utilicé, para que aparezca en pantalla bonito según yo, la palabra elemento y valor de tipo string, y empiezo a imprimir en pantalla los datos con otro for, como lo hice en un inicio, ¿no? El valor decimal, lo cual va a tomar 4 decimales. Y por último, pues con el ordenamiento burbuja, el primer dato debe ser el dato menor, el último dato debe ser el dato mayor. Entonces, obvio, el dato mínimo es el primer dato, datos 1, y el valor máximo debe ser el datos n, el último dato, el enésimo dato. Y por último, pues yo hago una pequeña suma, ¿no? Esa pequeña suma para saber el promedio, de si me van a dar beca o no. Entonces, ese valor lo hago en la variable suma, lo divido entre el número de datos, n, y obtengo la media aritmética. Y listo. Eso realmente es todo el código del programa. Entonces, obvio, vamos a ver si funciona. Regreso a la terminal, utilizo las rutinas de GCC, pongo el nombre, burbuja.c, el archivo de salida, yo lo llamo burbuja simplemente. Afortunadamente el video que estoy mostrando ya no tiene ningún error el código fuente. Hago un poco de trampa con respecto a eso. Y luego obviamente ejecuto el archivo creado, ¿no? El burbuja. Y aquí está. Como se podrán dar cuenta, me dice en un inicio, ingresa el número de datos. Yo, por cosas prácticas, nada más voy a dar 4 datos. Entonces, 4 datos, ¿no? Mis materias que ahorita llevo, que no sé ni cómo rayos le voy a hacer para acreditarlas, pero en fin. Empecemos con la materia del profe Orozco. Obvio, como el profe Orozco se da cuenta que son las 12:41 de la noche del domingo 11 de septiembre y que estoy terminando la asignación docente 2, pues va a decir pobre diablo de Luciano, y le pongo 10.0 de calificación en fundamentos de programación.
Luego el dato 2, entorno socioeconómico de México, Virgen Santa. Ese lo voy a reprobar con 5.4 porque no he hecho las actividades, me da flojera la verdad, nada más no digan a la maestra. Ingresa el número dato 3, estadística. Estadística está muy simple, es introducción a la estadística. Me estoy confiando, pues no sé, me conformo con un 6-7 sin ningún problema. No soy demasiado pedinche. Y por último, la última materia, pues me la estoy inventando yo. No sé, la materia de investigaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Fundamentos de qué? De la investigación. 7.5, ya se acabó. Entonces, como se podrán dar cuenta aquí inmediatamente, ya me pone los datos que yo ingrese. Y obvio, los datos ordenados, y vean efectivamente el dato que voy a reprobar con la maestra de entornos económicos, 5.4. El último dato, profe Orozco, por favor, ahí está, la calificación de 10. El valor mínimo, pues voy a reprobar, entornos económicos 5.4. El valor máximo 10 y el promedio, la media aritmética. Y bueno, espero este video tutorial les haya servido de algo y pues nos vemos hasta la próxima.